Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios y hoy tenemos esta semana conmigo a mi prima Rosa Jiménez Cano. ¿Qué tal? Bueno, prima, no es prima real, pero como tenemos el mismo apellido y aquí todo el mundo piensa que somos familia, pues queda mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hasta que tú en Me no demuestre lo contrario, somos primos. Así Exacto. Que bienvenidos, gracias. Los Jiménez del sector. ¿Qué tal todo? Muy bien, tormenta en Miami. Ya está llegando la temporada. Y aquí también, ahora como estamos en Atlanta, tenemos el mismo clima de tormentas brutales. Anoche, en mitad de la noche, un tormentón, la perra, la pobrecita, se despertó y es una maravilla de perra, o sea, no se pone nerviosa con las tormentas ni nada, pero es unos rayos que caen aquí, en fin, aquí en el suburbio. Bueno, vamos a ver de qué hablamos. Hay muchísimas cosas. Lo primero que te voy a preguntar es sobre lo del Fire Festival, porque me tiene obsesionado. Para los que estén escuchando el podcast, Fire Festival fue un intento de hacer un festival en las Bahamas o en las Bermudas. ¿Dónde era? En Bahamas. Bahamas. Como un festival de música New Age, estos en plan el Coachella de la costa oeste, modelos, todo súper Instagramers, brutal, que fue un fracaso absoluto. Si tenéis Netflix, hay un documental muy bueno sobre el fiasco este, y creo que tuviste la oportunidad de tener a uno de los organizadores dando una charla hace poco allí en Venture City, ¿no? Exacto, ayer jueves, iba a decir viernes, no, el jueves santo tuvimos a este chico, se llama Jason, y fue muy curioso porque era responsable de ingresos a través de la aplicación. Hablamos de todo un poco. La historia es que él este lunes va a estar en Harvard, como en el club de ex-alumni, y esta era la primera vez que hablaba en público sobre ello. Entonces le sirvió también un poco de entrenamiento, ¿no? No es lo mismo las preguntas duras que va a tener allí que, bueno, la gente un poco más del mundo techie de Miami, que éramos como 60 personas, y preguntando y hablando y conversando con él. Y sí que había cosas que llamaban la atención de él no fue al festival en sí, sino que llevaba la parte de Fire Media. Entonces lo que tenía era mucha información de segunda mano, mucha credibilidad al founder. Él era un Googler, o sea, este chico dejó Google por irse a trabajar en esto. Tiene que ser, imagínate, la propuesta que te tienen que hacer para dejar un empleo en Google y esta es la siguiente cosa para mí, en esto me quiero meter. Bueno, es que sobre el papel era alucinante. Estamos hablando de un festival teóricamente con un cartel detrás de gente muy importante. Es decir, la gente que organiza Coachella es un trabajo de un año entero de organización y muy bien pagado, y es una aventura que genera muchísimos ingresos. Es decir, si esto sale bien, si sale tal y como se había planteado, como se había vendido, habría sido un festival enorme. O sea, habría sido realmente bueno. Pero aquí yo entiendo que te que te seduzca, ¿no? Sí. Claro, porque también, y aparte, bueno, pues hombre, pues a nadie le importa irse a Bahamas en plan a organizar cosas, ¿no? Exacto. Pero fueron como varios aprendizajes. O sea, lo que vimos hay un triángulo mágico cuando se organiza un evento que es tiempo, calidad, dinero. Entonces, si sacrificas el tiempo para organizarlo, pues entonces afecta al dinero y la calidad. Si sacrificas la calidad pero tienes tiempo, pues aunque no tengas dinero, o sea, ese es el superequilibrio. Uh-huh. Y aquí se sacrificaron demasiadas partes del triángulo según la fase, y sobre todo lo que él decía es él no chequeó lo suficiente que lo que decía el promotor era la realidad de lo que había. Ni había levantado el dinero que decía, ni se estaba vendiendo las entradas que estaba vendiendo, y sobre todo el nivel de calidad de lo que se estaba exhibiendo con las modelos, con lo que se iba a vivir allí, no era escalable por ese dinero. No podías tener un super tipi, y eso se ve en el documental de Netflix, cómo eran las carpas. O sea, la suerte es que no murió nadie, que al final fue gente relativamente pudiente que pudo salvarse de aquello con su propio dinero, que sí que le han pagado a la señora que sufre un montón, la del restaurante, que todos los ahorros de su vida los había perdido por pagar a la gente que trabajó, pero que al mismo tiempo le hicimos una pregunta final y era pero Billy te pidió perdón, y como nunca nos pidió perdón a ninguno. Y también se ve la moraleja de cómo después de fracasar él seguía intentando vender esos datos que tenía para otras aplicaciones, para otras ventas. Entonces el aprendizaje fue que no te fíes de primeras de alguien por mucha supuesta confianza que tengas, sino que contrastes mucho los hechos. Y segundo, que no te quedes solo en tu canal de no, yo soy el de la app, el de revenue, sino que sepas que eso te afecta a ti, que afecta a tu carrera, y que tienes que pensar mucho qué es lo que estás vendiendo. Justo en el extremo opuesto hablábamos de Coachella, que está muy bien organizado, pero
Dices, Woodstock cuando empezó también se fue de madre. Woodstock cuando empezó y fue como, bueno, tiramos adelante y sale. Eran otros tiempos, no había pues todas las partes de liability que hay ahora en un mundo mucho más moderno, pero aún así sí que fue duro y yo creo que para él fue bastante complicado el ponerse frente al público y afrontar preguntas en las que no había empatía de las que pueda tener un amigo, sino entender cómo desde fuera se ha visto. Y luego hay un documental en Hulu que yo creo que es todavía más bruto que el de Netflix. Los dos son muy buenos. La verdad es que no sabría cuál recomendar uno sobre otro. Están muy bien los dos. Yo creo que me gusta más el de Netflix, pero vamos, los dos son geniales. En uno de ellos ha colaborado la empresa que organizó el festival, con lo cual como que ha perdido un poco de credibilidad de cara al público, pero yo creo que los dos está perfectamente narrado el tema. No hay una gran diferencia entre uno y otro en cuanto... O sea, no es que uno lo trate bien y otro mal. En los dos sale muy mal el organizador. Total. Y el desastre es brutal. Y yo creo que al final también es un poco de... ¿Cómo es la palabra de maná esta? Schadenfreude. Que te gusta. Te da gustito la desgracia ajena, porque no deja de ser el típico festival en el que sabes que tú nunca hubieras podido ir porque todo el mundo que va es rico, famoso y guapísimo, ¿no? Es como... que se fastidia. Yo creo que en parte no ha sido más desastre por eso. Porque era gente pudiente que les da vergüenza en parte decir que les han timado. También tenían cómo resolverlo. No ha habido grandes desgracias personales, pero sí que si hubiese sido más popular, las consecuencias hubieran sido mayores. O sea, que al final se ha sacrificado el prestigio de un falseador. La gente apareció allí al festival el día que teóricamente se inauguraba y no es un festival que te puedas volver en tren a casa, es en las Bahamas, o sea, estás en una isla, literalmente en una isla. Sí. O sea, es un poco Aquí en Miami, caos, pero... hace muy poco hicieron el Ultra, hace 2 fines de semana. Y es un festival de música electrónica que normalmente bloqueaba el downtown de la ciudad y este año decidieron llevarlo al Virginia Key, que es un cayo que está al lado de Key Biscayne, de Cayo Vizcaíno. Entonces, la gente que fue por coche se quedó bloqueada, no tenía cómo ir, tal, y los que iban en barco, que tenían como un ferry, los VIP, esos no tuvieron ningún problema. Y fue muy curioso porque aquí el hashtag fue Fire Festival 2 y toda la gente se quejaba del colapso y fue igual. Los de high class es un poco como el Titanic, ¿no? Los que estaban en los más baratos lo sufrieron mucho, los otros pues algunos se salvó. Y aquí fue rápido, o sea, la referencia para cualquier festival que sea un desastre, al final va a terminar siendo eso total. Y luego me hace gracia que la palabra que ha quedado, como tú has dicho, es fiasco, pero la dicen en inglés. Es como que han adoptado una palabra en español para todo este tipo de fraudes, ¿no? El fiasco de... Bastante curioso. Está bien. A ver, esto pasa en todos sitios. Pasa al Burning Man también. El día que llueve en Burning Man y se organiza un barrizal allí increíble, los VIP siempre salen mejor que los que han ido en plan mi furgoneta y a sobrevivir, ¿no? Sí. Yo decía también lo de Burning Man a mis compañeros, de bueno, esto es como el Burning Man que van a sufrir y lo saben. Y me decían, sí, pero van voluntarios y saben que van a sufrir, ¿no? Y yo como, bueno, es cierto que aquí ofrecían una experiencia VIP y lo otro es una cosa de supervivencia controlada / encuéntrate a ti mismo, ¿no? Un poco muy californiano. Claro, es decir, tú al Burning Man vas sabiendo que vas a sufrir, es decir, vas sabiendo que vas a embarrarte, que vas a estar en el desierto, que vas a pasar calor, pero que es parte de la experiencia, ¿no? La experiencia esta rara que tienen allí. Pero aquí no, aquí lo que te vendían era como, esto va a ser el festival de superlujo. Sí. No te preocupes, en la playa paradisíaca, en la isla de Escobar y no sé qué, y cuál, una locura, pero bueno. Sí, una de las cosas también que decían era lo peligroso que puede ser la mezcla de marketing y PR si no tienes un producto listo. O sea, si no tienes un producto preparado, no hay que lanzar. Eso fue otro de los aprendizajes. Bueno, sabes que aquí en Estados Unidos lo del fake it till you make it es como una religión, ¿no? Entonces, y tiene mucho peligro. Es complicado, pero yo creo que de todas formas no entendía muy bien por qué teníais esto en Venture City y ahora me encaja perfectamente, ¿no? Es decir, al fin, para una empresa que se encarga de hacer VC es una lección buenísima sobre cómo invertir y que tienes que fijarte al invertir. Eso y que mi compañera Jimena fue Googler, que es creo la que hemos grabado el último podcast que saldrá yo creo en un par de semanas. Entonces ella está en una red de Googlers y este chico Jason también. Entonces eran amigos, tomaron un café, estuvieron hablando y él dijo, pues a mí no me importaría hablar sobre esto y además tengo ganas un poco de tener exposición y de dar mi versión de lo que pasó y cómo se vivió, un poco como un modo redención. Y nos lo propuso y a todos nos sonó como, no es directamente nuestra cosa, pero sí que son aprendizajes que pueden servir para una startup perfectamente.
Y fue por eso, y bueno, que además tiene así un poco de morbillo, ¿no? Claro, no tiene el morbillo, pero yo creo que él puede hacer ahora una carrera, digamos, de esto. No una carrera, pero bueno, sí que puede aprovechar esto para relanzarse de una forma como un experto en fracaso, así al fin y al cabo, ¿no? Sí. Que siempre vale la pena. Total. Pero bueno, y nada. Pero vamos, ya te digo, ahora me encaja perfectamente que lo hayáis llevado a Venture City. Claro. Que por cierto estáis de enhorabuena esta semana, ¿no? Tenéis el Returnly. Tenemos una inversión bonita, sí, bastante bien, Sí. porque además es una historia bastante chula. Eduardo se vino a San Francisco en 2011. Uh-huh. Él hizo, yo no sé si tú te acuerdas, lo de Read Write Web hace bastantes años en España. Él fue el que hizo esta edición y luego lo terminó vendiendo y demás y se fue para San Francisco. Empezó Uh-huh. con Returnly, Laura le conoció en el Zoo de San Francisco, que es una historia bastante curiosa, confió rápidamente en él, le gustó mucho lo que hacía y Laura entró como inversora a título particular en ronda semilla. Con The Venture City ya entramos en la ronda A, que fue de 8 millones y ahora esta ronda B de 19 le ponen un nivel bastante más alto por muchos factores, pero sobre todo porque ha invertido Craft Ventures, son los que han liderado la ronda, que no son cualquiera, son inversores también en SpaceX y está ahí Max Gletschim, que es cofundador de PayPal. Entonces, Sí. que alguien de PayPal que revolucionó el e-commerce apueste por una startup de un españolito que apareció por allí, pero que su solución tiene bastante sentido, le ponen un nivel muy alto y tiene algunos aspectos muy interesantes como que parte de su equipo de desarrollo está en Chicago y la mayoría está en Madrid. Lo que se ha dado cuenta es que hay muchísimo talento, lo que hablábamos tú y yo con mucha frecuencia de cómo es la captación de talento en Silicon Valley, cómo son súper mercenarios que pasan de una compañía a otra. En España encuentra talento a un precio mucho mejor, él paga sueldos competitivos y aún así la gente está mucho más engaged, que dicen aquí, mucho más comprometida con la misión y entiende el impacto. Y lo que está haciendo Returnly, en parte, aparentemente es e-commerce, pero es una intersección entre e-commerce y fintech, porque lo que hace es cuando tú compras algo online, la gran fricción es la devolución, el cuando no te queda bien. Además de la última milla, que sería el final de la entrega, esto sería la última milla inversa. Entonces ellos directamente no tienes que discutir, sino el dinero que tú ya pusiste en esa compra, si no te queda bien o tal, antes de definir cómo va a ser la devolución, ese dinero queda dentro del sistema para que directamente sí que te compres la talla que quieras. O sea, lo que considera es que por sí la gente es honesta, que no te va a estar engañando, sino ya tienen sus métodos también para detectar quién es el que está haciendo fraude en serie. Pero es lo que antiguamente era el claim del Corte Inglés, de si no quedas satisfecho te devolvemos tu dinero. Sí, que eso para una startup montar esa infraestructura es muy difícil, es costoso, tienes que estar encima, mientras que si lo haces el outsource, ellos hacen el arbitraje de esa parte, digamos, ¿no? Yo te doy el dinero al cliente y luego tú y yo ya arreglamos, tu empresa grande y yo ya arreglamos y ya vemos cómo lo solucionamos y entonces se llevan esa, digamos, en ese interim es donde ellos hacen el dinero. Está muy bien, la verdad es que la idea es buenísima y sobre todo lo que me sorprende siempre es descubrir empresas fundadas por españoles en Silicon Valley que están funcionando, que siempre estamos un poco como acomplejadillos, esperando qué funciona que está en España, pero es que hay muchos españoles que están fuera haciendo cosas que realmente se están moviendo y se están moviendo muy bien. Sí, yo creo que son de los que mejor lo han hecho, junto con Chartboost, que vinieron esta semana también por aquí a Miami a vernos porque son buenos amigos y ellos levantaron dinero de Sequoia, que creo que son los únicos españoles que lo han conseguido. Y luego con Alien Vault, Julio Casal, que ahora también está con 4IQ, y Alien Vault lo vendieron a AT&T, no se ha dicho nunca la cantidad exacta, pero por encima de $600 millones, que es una auténtica barbaridad. Entonces yo creo que son como los españoles, al margen de los que están en grandes empresas, que mejor lo están haciendo en Silicon Valley, que más han dado con la tecla de cómo triunfar allí, pero sin perder el ancla también con España o con Europa. Hombre, la verdad es que ahora tienes acceso a una gente espectacular ahí en Venture City y unas historias buenísimas. Voy a llevarte un poco a la actualidad más gadgetera, de gadgetera y techie, porque tenemos tres temas que quería hablar esta semana. El primero es el acuerdo entre Apple y Qualcomm. Sabemos, esta semana la verdad es que me ha pillado. Yo empezaba la semana diciendo, bueno, primero, semana de mi cumpleaños, digo, bueno, no quiero trabajar mucho y es Semana Santa. Con calma. Pero bueno, me ha pillado y digo, bueno, es el juicio Qualcomm Apple, esto va a dar juego y al segundo día llegan a un acuerdo y es como, bueno, pues ahí ha quedado.
Llevaban años, años y años, ¿no? Yo creo que llevamos cubriendo esto. Sí, ¿no? Y un montón de casos. Y la gracia de todo esto es que el domingo, o sea, el día antes de que empiece, el sábado, el día antes de que, los 2 días antes de que empiece el juicio, el Wall Street Journal saca uno, creo, o el Washington Post, uno de estos, saca un super artículo sobre las dos personalidades de Tim Cook y el CEO de Qualcomm, y de cómo sus personalidades son muy opuestas y cómo es imposible que lleguen a un acuerdo y cómo es que casi ni se hablan. Y claro, tú empiezas el juicio pensando, Dios mío, esto realmente es una batalla de líderes, esto va a ser un épico. Y al segundo día llegan al acuerdo Se acabó. y te quedas un poco tal. Pero tiene su sentido, es decir, al final... sin trascender mucho que ha pasado, sabemos que bueno, Apple ha pagado 6.000 o 7.000 millones de dólares a Qualcomm, que esto es lo que le debía a Qualcomm, es decir, Apple había dejado de pagar royalties a Qualcomm mientras estaba en juicio, entonces se había acumulado esta deuda, que es lo que ha pagado, digamos, y aparte ha llegado al acuerdo de, según he leído por ahí, entre 8 y 9 dólares por iPhone a partir de ahora en royalties de licencia, que no sé si es alto o bajo, pero bueno. Nos vamos a pagar tú y yo cuando compremos nuestros iPhones. Eso para empezar, pero bueno, al final yo creo que es más un tema de ellos querían negociar lo más bajo posible. Hasta ahora pagaban 7, pero no hay que mirarlo como si fuera equivalente porque digamos que lo que viene ahora son los teléfonos con 5G, que son más licencias, diferentes componentes y demás, con lo cual no es exactamente equiparable, ¿no? De lo que pagaban antes a lo que pagan ahora. No sé si es un buen negocio o un mal negocio, sinceramente no tengo ni idea de cómo funciona el mundo de las licencias de patentes, pero evidentemente yo creo que es bueno porque Apple estaba en una situación en la que yo no creo que pudieran lanzar un teléfono 5G antes de 2021-2022 con Intel, porque Intel, Intel nada más a anunciarse el acuerdo... Ha sido el damnificado, total, ha tirado la toalla. Pero o no, o sea, luego lo ves y la bolsa, por ejemplo, ha reaccionado muy bien, porque al final se estaba metiendo en un mercado que no controlaba solamente porque Apple necesitaba a alguien, entonces era su único cliente, por así decirlo, Apple. En el momento que Apple anunció un acuerdo con Qualcomm, Intel evidentemente dice, me voy de este mercado porque el único cliente que tengo se ha ido, o sea, no le queda otra, pero sí. No sé, es un poco extraño, pero también es lógico, es decir, al final, guste o no, Qualcomm es un monopolio, pero es el único que hay, y no hay un competidor realmente decente, salvo cosas muy puntuales por ahora. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora. O meterte en un Huawei y el mundo prohibido. Sí, pero es que incluso Huawei y Samsung, que están haciendo algunas cosas en procesadores y tal, la parte de módems la siguen teniendo muy atrás. Es decir, el problema no es tanto el procesador, que Apple hace los suyos, Samsung hace los suyos, Huawei hace los suyos. La conectividad. Claro, entonces 4G no hay problema. Los iPhone de este año probablemente vengan con el modem de Intel, porque Intel ese modem lo va a seguir haciendo. Lo que ha dicho es que se retira del 5G, no del 4G. Y supongo que Samsung y MediaTek y todos estos seguirán haciendo cosas con 4G, y Qualcomm también, pero el problema es 5G. Y es 5G donde Intel no iba a llegar ni de broma a este año, desde luego que no. Pero es que el año que viene, que es cuando se suponía que Apple parece ser que estaba pensando en lanzar un teléfono con 5G, o el siguiente, el 2021, es que tampoco iba a llegar Intel a ese deadline que tenían, con lo cual no le quedaba mucho juego a Apple más que tragar y decir, venga, pues volvemos con Qualcomm, que yo creo que es un poco... A ver, yo con estas cosas siempre me siento como el hijo de padres divorciados. Es como, es que yo quiero los dos, o sea, por mí que los dos vayan muy bien. Si lo mejor para mí hubiera sido que Android no hubiera existido nunca y realmente cuando lanzó el iPhone y Apple y Google iban muy de la mano, ¿no? Y ya esa ruptura me fastidió muchísimo la vida porque complicó las cosas muchísimo, ¿no? Como usuario. Sí. Y esto pues iba a ser un poco lo mismo. Al final no deja de ser la compañía que, te gusta o no, hace los mejores modems y Apple teniendo que largarse porque las condiciones no son buenas o lo que sea, sabiendo que yo tiendo a comprarme productos de Apple porque son los que me gustan, es muy raro que cambie porque el modem sea de Intel. Claro, no es algo que defina tu compra, eso ahí tienes exacto. Toda la razón. Pero sí que me llama la atención ahora la carrera en la que nos estamos metiendo por el 5G, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el OnePlus 7, Samsung apostando por ello, los Huawei, Apple, como siempre, como decías, tomándoselo con calma, que no sabemos si es dentro de un año o dos. Pero al final la pregunta es, ¿está preparada la infraestructura? O sea, siento que estamos otra vez el marketing por delante, sí, no. El compra, y luego es como cuando teníamos al principio 4G y no había redes que lo soportaran, y todavía en muchos sitios no hay cobertura 4G, ¿no? Ese es el tema, es decir, 5G todavía le queda muchísimo. Ya no solamente
a nivel de que se ponga una infraestructura 5G, sino de incluso decidir qué es 5G. Es decir, 5G más o menos está definido, pero muchas de las frecuencias en las que va a funcionar todavía no están libres para usarlas, con lo cual estos primeros experimentos de 5G son realmente limitados, pero realmente quiere decir vas a necesitar un teléfono con una antena enorme para tener cobertura en 3 puntos de San Francisco y ya está. Es decir, aquí lo que pasa en Estados Unidos es que AT&T se ha lanzado un poco a la piscina y ha dicho que 4G LTE, que es un poco la evolución de 4G a más velocidad, va a ser 5G. Entonces ahora pone 5G en tu teléfono, pero bueno, eso es mentira. Ya, pero les dejan hacerlo, que es lo que a mí me llama la atención. O sea, es como súper fake, pero está bien. Es súper fake y yo no sé si aquí hay algún tipo de legislación en Estados Unidos que se pudiera intentar iba a hacer enforzar. Sí, pero... Tú me entiendes. Que se pudiera intentar imponer, ¿no? Para que no pudieran hacer esto. Imagino que sí, que puedes llevarlos a juicios por publicidad engañosa o cosas así. Pero bueno, en fin, es lo que hay. No deja de ser un poco si alguien viene a Estados Unidos y tiene un teléfono que se conecta a la red de AT&T de viaje y ve 5G de repente, que no se extrañe, porque es que han decidido que 5G ya está. Que haga el screenshot, ¿no? Exacto, que haga el screenshot de mi teléfono es 5G ahora. Pero sí, pero lo que tú dices, al final estos teléfonos que llegan este año realmente no sirven para nada, no se van a conectar a ningún sitio. Sirven a lo mejor para que las operadoras vayan haciendo pruebas y demás, ¿no? Pero ya está. Pero es como, ¿pagarías tú por eso? No, un extra no. Eso es una cuestión de te viene el teléfono, pero un extra no lo pagaría nunca. Exacto. Por eso digo que no importaba tanto si Apple llegaba en 2020 o no, incluso. O sea, este año desde luego no iba a llegar, pero bueno, si llegaba en 2020 o no, no importaba tanto. Que no llegue en 2021, bueno, ya empiezas a estar en un terreno que a lo mejor es raro que no estés ahí, sobre todo si el resto de los teléfonos, aunque no lo uses, lo tienen, digamos. Pero bueno, no, yo más que lo de 5G y demás, yo creo que aquí lo interesante es ver qué va a pasar ahora, porque Apple sinceramente va a desarrollar sus propios modems, ya tiene el equipo dentro de casa trabajando en ello, o sea, se sabe que es una cuestión de 3, 4, 5 años, pero tarde o temprano romperá con Qualcomm de nuevo, pero esta vez teniendo el control ellos de la producción de los chips. Veremos, a ver cómo nos afecta el bolsillito. ¿Sabes lo que vas a pagar por los iPhones? Este año va a ser igual o más caro. Que por ahí están los rumores del iPhone de este año con 3 cámaras y tal, pero bueno, en fin, ¿no? Tengo curiosidad por ver cómo acaban siendo, pero bueno, tampoco me vuelve loco ahora mismo, porque entrar en el juego de rumores en primavera es un poco como tonto. Uf. Porque si no al final acabas todo el año dedicado a que va a venir el próximo iPhone, Me gusta también esperar y sorprender. Disfruta el que tienes, que todavía da mucho juego. Claro, y es eso, disfruta el que tengo. Yo estoy encantado con el que tengo, y eso que a lo mejor ya la cámara del Huawei P30 es mejor y tal, pero me da igual. Si a mí la cámara del iPhone XS que tengo ahora me parece fantástica, y la foto de... Tu perra sale maravillosa. voy a convertir a Blick en la mascota no oficial de Binarios. Ah, bien. Hablando de teléfonos, Samsung Galaxy Fold. Me ha dado miedo de que tengamos otro caso del Note. Sí. El sacar algo al mercado antes de que esté controlado. Estamos grabando esto la semana antes de que salga teóricamente al mercado. Yo no estoy del todo seguro que vaya a salir. Con eso te lo digo todo. Bien, estamos en sintonía. Es que como somos primos, pero sí que tiene mucho sentido el que lo retengan, porque he visto la convocatoria para España, pero sí creo que no se pueden permitir, se pueden permitir lo que quieran y luego se tienen que gastar dinero en darle a todos los que se montan en un avión el teléfono y estas cosas, ¿no? Pero no se pueden volver a permitir algo como lo que pasó con el Note. Deberían haber aprendido, y todo lo que está saliendo ahora mismo con el error tendría que ser lo mejor que les ha podido pasar antes de que llegue a manos del consumidor. Si pasa en manos de la prensa, reportan, avisan y quedan en una anécdota, quedan como señores y lo resuelven. Si a un consumidor lo compra y le sucede el fallo que se está viendo de la bisagra, la pantalla, y ojalá solo sea eso, que eso al final pues no pone a nadie en peligro más allá de tu bolsillo, o sea, no está ella, que era lo grave, puede ser muy difícil recobrar la confianza. Y sí que me da bastante pena. Sí, y sobre todo porque afecta, digamos, a toda la idea esta de teléfonos flexibles, porque claro, al ser el primero, si ya empiezas con mala fama, carga toda la categoría de producto carga con este problema, porque a partir de ahora todo va a ser examinar
con lupa cualquier teléfono que tenga una pantalla un poco extraña, a ver cómo se rompe y demás, ¿no? Es un poco el efecto puede hacer daño a toda la ola de innovación. Eso es, exacto. No solamente a este producto en concreto. A ver, el problema que tiene las unidades de review, creo que ha habido fallos en 4 o 5. De ellas 2 o 3 ha sido un fallo por culpa del reviewer, por quitar algo que puede estar mejor indicado, ¿no? Esta película protectora de la pantalla no se puede quitar, porque si la quitas se rompe la pantalla, pero en los otros no. Ha sido realmente un fallo mecánico, un fallo de cosas que se meten en el mecanismo de bisagra y acaban dañando la pantalla y demás. The Verge lo ha tumbado en la review. Más allá de lo han puesto un 4 sobre 10, creo, de valoración. Muy poco. Es súper mal. Pero más allá del fallo de pantalla, es decir, ellos dijeron, sin el fallo de pantalla, este teléfono no está listo. Sigue teniendo problemas de scroll a diferentes velocidades en las dos pantallas, cosas así, que son pequeñas, pero que es un problema. Sí, pero un fallo de scroll es grave porque no te lo crees, o sea, la interacción no va. Ese es el tema. Es decir, parece que no está del todo cocinado el producto y es lo peor que puede pasar. Entonces, no sé si van a retrasar lanzamientos, no sé si van a seguir con el lanzamiento tal y como está previsto, esperando que la gente que lo pruebe sea menos crítica que la prensa o qué, pero pinta raro. Y ya te digo, no me extrañaría nada que el lunes dijera Samsung, oye, que vamos a parar el lanzamiento hasta que resolvamos este problema. Sí, creo que hay un factor adicional, que era lo que decía el telescroll, de yo no sé hasta qué punto han resuelto la narrativa del software, de qué puedes hacer. O sea, siento que estamos en un punto como el futurismo, ¿no? De la tecnología por la tecnología y como puedo hacer esto y si hacerlo, lo voy a hacer y es como, ¿y el para qué? O sea, la pantalla adicional, ¿para qué sirve? Para ponerlo en horizontal, para, pues a lo mejor la ventana del correo, ver aquí el general y aquí donde aparece, algo así que le dé cierto sentido a tener dos pantallas, más allá de sí, puedo hacerlo, lo hago y se amplía. Y eso es hacer un cambio muy grande en Android. Y el ir de la mano de Google muy profundo para que tenga un sentido en muchísimas aplicaciones. Sí, y Google todavía, digamos, ha dado soporte, pero yo creo que en Google I.O. probablemente veamos más sobre cuál es el plan de Google para pantallas de este estilo. Pero yo creo que la duda que dices sigue ahí. Es decir, hasta que no tengamos este tipo de productos en las manos los consumidores y veamos cómo se adapta al uso diario, yo no tengo del todo claro que esto sea un tipo de diseño que realmente merezca la pena tener. Porque no sé qué aporta. Es decir, entiendo que aporta más pantalla cuando lo despliegas, pero no entiendo en qué momentos vas a desplegarlos y si compensa pagar más por esos momentos en los que los vas a desplegar, ¿no? Porque a lo mejor te encuentras que solamente vas a poder usarlo en modo desplegado cuando vas sentado en el tren o vas sentado en el metro o vas en el avión o lo que sea, pero el resto del tiempo lo tienes que usar como un teléfono normal y como un teléfono normal es peor teléfono que un teléfono normal, que un smartphone normal, ¿no? Para un problema que se soluciona, ¿quieres más pantalla con un teléfono? La ventaja de un teléfono es que si quieres más pantalla solo tienes que acercártelo un poco más, ya tienes la pantalla más grande, ¿no? En relativo, en proporción a tu campo de visión. La parte buena de un teléfono es esa, que es muy ligero y lo tienes en la mano. Un ordenador, al fin y al cabo, lo tienes que usar a una cierta distancia mínima. Pero no sé, que yo lo veo fantástico. Ojalá que esto se desarrolle más y más, porque veo muchísimo sentido en pantallas flexibles, de formatos diferentes, que no tengamos que estar siempre con las mismas resoluciones y formatos, pero creo que no tengo del todo claro que vaya a ser una idea buena tal y como se está implementando ahora mismo. A lo mejor sí, no quiero decir que no vaya a funcionar, pero la sensación que tengo es que no me han vendido la idea tan bien como yo quería. Porque sí, vale, puedo abrir un mapa y veo el mapa más grande, pero ¿cuántas veces necesito eso en un teléfono? A lo mejor es el 1% de las veces. El resto, para leer una web, depende de cómo se ponga la web dentro de la pantalla esa. Si sigue siendo una web móvil o empieza a ser un poco más, no sé, como que le falta un hervor. Sí, para ver un vídeo, sí. Eso es, le falta un hervor, creo, no sé. Sí, yo opino como tú. Que igual estamos los dos confundidos, pero pensamos lo mismo. Sí, exacto. No, por lo que pude probar en el Mobile World Congress. ¿Tú estuviste en el Mobile World Congress? No, este año no. Bueno, después de mucho me lo perdí. Bueno, siempre cuando no vas sientes que te has perdido mucho y cuando vas es como, el año que viene no vengo. Yo creo que esa es la sensación que tengo siempre. Ahora nos vamos a ver en el Google I.O., creo, ¿no? Exacto, a ver qué tal, con la expectativa ahí toda puesta en el día 7, ¿no? Los Pixel. No sé si lanzarán, pero bueno, algo simpático me parece que están planeando, o sea que bien. A ver, siempre es una feria que a mí me gusta mucho cubrir. De las ferias que siempre me ha gustado cubrir, Google I.O., el WWDC de Apple, claro, evidentemente los eventos de Apple, los Intel Developer Forum eran fantásticos, ya no existen, pero vamos, una pena. Eran geniales, porque de verdad, una feria que te
primero te da cosas interesantes que escribir, eso lo primero, pero que luego te deja escribir te pone una zona de prensa buena para sentarte, escribir, trabajar y tal, es que no se paga con dinero. Hasta teléfono fijo teníamos y faxes. En la época, me acabo de acordar ahora en el Moscone, que tenían la sala esa de prensa con teléfonos fijos para llamar internacional y tal. A tu editor. No, es genial. O sea, que cuando te ponen las cosas fáciles, da gusto cubrir las cosas. Así que nada, pero bueno. No sé qué más queda por ahí esta semana. Bastante movimiento en Twitter y Facebook con temas de discursos de odio extremo y demás. Es decir, Facebook ha bloqueado en en Reino Unido todas las cuentas de grupos de extrema derecha. Y Twitter, Jack Dorsey ha salido en un TED Talk a hablar un poco, un TED Talk o en Recode, o no sé dónde fue, pero bueno. ¿Quién sabe? En una conferencia hablar un poco, con una pinta un poco extraña de homeless sanfrancisqueño, hablar de qué va a hacer Twitter para intentar cortar un poco los haters, de odio, los haters y demás, que no sé si lo estás siguiendo o lo estás mirando por encima. Estoy muy sorprendida con Twitter porque creo que los dos somos early adopters y lo hemos vivido de cuando era un pueblito a ahora que es un poco un lodazal. Pero me preocupa la incapacidad que tienen, uno, para manejar la bestia, de la eterna promesa de que van a hacer cambios y no terminan nunca de hacer los cambios ni de darle un sentido. Y luego que no saben hacer negocio con ello. Dices, tenemos un presidente que está gobernando a golpe de tuit y son incapaces de saber qué hacer con ello para que vaya más allá. Tanto eso, para moderar, pero para hacerle un negocio rentable, para que las conversaciones se encuentren mejor. O sea, no sé bien qué tienen que hacer, pero sí que veo las cosas que no funcionan y pasa el tiempo y son incapaces. O sea, yo creo que con Evan Williams fueron mucho menos pacientes como CEO y con Costello también de lo que están siendo con Jack. Creo que tiene como un halo que a otros no se lo perdonan. Claro, porque es el fundador y yo creo que también es un poco porque es la última bala, es decir, de los tres fundadores es el último que está, ya no va a volver Williams y no va a volver Costello, con lo cual es como, pues ya es lo único que nos queda es que Jack encuentre la fórmula. Pero es verdad, es rarísimo que todavía no hay una fórmula buena para monetizar Twitter de forma eficaz. Y eso que yo creo que los usuarios lo han pedido 1000 veces. Desde usuarios pro, cobradnos por ser usuarios pro una cantidad al año o al mes y tal, encantados de pagar. Meter más publicidad, lo que sea. Yo creo que lo tienen como muy mal organizado, pero no sé si es que ahora cambiar cualquier cosa supone perder mucha audiencia y entonces eso es una métrica que en Wall Street importa mucho y entonces... Claro, si vas a hacer algo y va a afectar al número de usuarios activos, ya se disparan las alarmas. Sí, y de hecho en el reporte, una de las trampas que hicieron hace un tiempo, o trampa, bueno, me mido como quiero, en vez de los DAUs, el Daily Active Users, empezaron a medir con MAUs, con Monthly Active Users, para que le beneficiaran las métricas. Pero es cierto que les cuesta mucho crecer más allá, y eso lo notas también en el número de followers, ¿no? Se estanca y es muy difícil que crezca porque tampoco hay gente nueva buscando cosas nuevas y no son capaces de trascender a otros países. Lo que Facebook hizo muy bien de rápido llegar a todo el mundo, Twitter sigue siendo muy primer mundo con algunas excepciones, muy latino, de América Latina lo ha adoptado muy rápido, pero tampoco les dan nada en especial y luego la diferencia entre escritorio y móvil sigue siendo demasiado grande. Sí, sobre todo cuando te metes ya en herramientas de publicación muy avanzadas, tipo... TweetDeck y ese tipo de cosas. Eso es. En móvil son inusables prácticamente. No han pensado bien, pero ellos, el claim era que eran la primera red social mobile first. Sí. Y sigue siendo muy dependiente. O sea, son dos experiencias muy distintas. Hay cosas que yo me doy cuenta que uso diferente cuando estoy en móvil y que cuando estoy en el ordenador veo cosas que no vería en el móvil. No creo que haya como una conjunción o una lógica entre las dos pantallas. Sí, no entiendo muy bien qué es lo que está fallando y tampoco no tengo respuestas sobre cómo solucionarlo, entonces tampoco quiero decir nada, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo haría tampoco llevaría a ningún sitio, pero sí que es extraño lo que tú dices, que cómo puede ser que esta red esté estancada en 300 millones de usuarios o los que sean. ¿Por qué no está creciendo Twitter a pesar de que hay un universo ahí grande de usuarios, que sí está en WhatsApp, sí está en Facebook, sí está en millones de sitios, que sin embargo en Instagram, pero que en Twitter por alguna razón no han conseguido encajar
trabajar con el público millennial a lo mejor, que digan, bueno, quiero tener una cuenta en Twitter. Sigue siendo una cosa que para nosotros como periodistas funciona muy bien porque somos muy, muy de seguir en Twitter y de estar en Twitter y demás, pero que y en la televisión lo ves constantemente, en Twitter de no sé quién, en Twitter de no sé cuántos, pero sigue siendo como muy nicho y como que a la gente le da igual estar o no estar, ¿no? Y eso es un poco el problema que tienen. Sí, que es de las celebrities nos hablan al pueblo, pero no hay una conversación y luego los políticos lo acaparan y se tiran basura. Exacto, y la conversación cuando la hay es súper tóxica. Entonces, bueno, pues la idea que tiene ahora es que puedas ocultar las respuestas. Parece ser que a partir de junio van a empezar a implementarlo. El nuevo cliente, no sé si lo has visto, pero bueno, está curioso, pero tampoco es que vaya a cambiar una cosa loca. No sé. De las últimas cosas, hablando de social media, que sí que me ha llamado la atención, es Snapchat, que siguen ahí haciendo su caminito, ¿no? De cuando Facebook adoptó los stories porque no quiso venderlos, se estrujó bastante, pero al mismo tiempo han apostado y siguen apostando mucho por realidad aumentada. Con Game of Thrones han hecho una experiencia muy, tú que eres de alma neoyorquina, lo has tenido que vivir muy cercano, muy profunda y muy bien hecha. No sé si van a triunfar o no, pero sí que alabo la capacidad que han tenido de reinventarse. O de resistir al menos. Sí, y la verdad es que es sorprendente porque es cierto que la narrativa estaba como ya dicha, de Snapchat no va a ningún sitio, no está creciendo, no está tal, pero es verdad que han conseguido mantenerse, generar un negocio, mantener el interés de cierto sector, o sea que al final hay algo bueno ahí. Yo creo que también están un poco haciendo eso, ¿no? Intentar mantener la empresa en un punto en el que tarde o temprano alguien pueda venir y comprarla, si hace falta, aunque ahora sea pública y cotizada en bolsa, pero que bueno, que por lo menos haya una salida, digamos, para Snapchat, porque como red social así, tal cual, no está yendo muy allá. Pero es verdad que todo esto de las lentes, de la realidad aumentada de la cámara, que ahora creo que han llegado a un acuerdo con Tinder también, o sea, son como muy inteligentes en ese sentido, en comercial, digamos. No tienen miedo en llegar a un acuerdo con 50.000 personas para sacar adelante la empresa. Sí, en eso son valientes. Han entendido que tienen que hacer alianzas contra el gran gigante y lo están haciendo totalmente. Pues Rosa, muchas gracias por estar esta semana aquí en Binarios. Para empezar, fundamental a todo el mundo, cuando deje de escuchar Binarios, lo siguiente que tiene que hacer es ir a Cuonda.com o a su cliente de podcast favorito y escuchar Citizen, el podcast de The Venture City. Cuenta un poco qué es Citizen y qué es The Venture City, por si acaso hay alguien que no sepa. Bien, thank you. Esto me lo pones así en bandeja y hay que aprovechar el momento claim. Citizen es el podcast que tenemos junto a vosotros, con una producción impecable y, bueno, yo creo que el mejor sitio para hacer un podcast en español es Cuonda. Es la manera que tenemos de contar al lector o al oyente, a la gente normal que tiene intereses en la tecnología, cómo funciona un venture capital, cómo son un poco los glóbulos rojos de las startups, los que dan el dinero para hacer realidad todas estas ideas y procurar hacerlas rentables. Entonces, para quitarle un poco de mística, un poco de esta gente, ¿qué será que no hará? Intentamos contar las historias. En esta primera temporada lo que estamos haciendo es presentar a los personajes y cuál es la labor de cada uno, que son mis compañeros, y de vez en cuando tenemos un episodio especial, como ha sido el caso de Paco Solsona, que es la persona de startups para mundo hispano, incluyendo Estados Unidos, de Google. Hemos entrevistado a Isidro Lasso hace también muy poquito en Salamanca, que es un alto funcionario de la Unión Europea, que es director de Startup Europa. Entonces tiene una gran responsabilidad y así hablamos de los dos lados de nuestros intereses, tanto Estados Unidos como América Latina y Europa. Y ya estamos pensando en una segunda temporada, que nos dio la idea José Tórrego un día en una comida, que él lleva el referente, y lo que nos gustaría hacer, todavía igual me queda un poquito para estar en ello, pero así tanteamos a ver qué te parece la idea, es un post-mortem. Igual tenemos que encontrar otro nombre para esta autopsia, pero es para quitar un poco el estigma del fracaso. En el mundo hispano siempre se condena mucho, en el mundo anglo se ve mucho como experiencia. Entonces queremos hablar con emprendedores para que ellos nos cuenten cómo ha sido la startup que rompieron, qué aprendieron. Es algo que en México lo llaman fuck up nights, de así la cagué. Y aprender todos de eso de una manera muy didáctica para, sin ningún complejo, va a ser gente a la que ahora le está yendo muy bien, o gente que no le ha ido bien, no importa, pero que sí cuenten qué fue lo que hizo que su startup no saliera bien. Uno de los ejemplos es mi compañero Andy. Él fue el fundador de Buy-Fresco, que era algo así como ahora un Instacart. Lo intentó en España y quizá no era ni el tiempo ni el lugar adecuado, pero Instacart no está yendo mal. Entonces, tratar de ver cuáles fueron los errores para que otros puedan aprender de ellos y también qué aprendizajes han hecho.
Pero eso todavía nos queda un poquito. Yo no sé cómo te suena. Tú como productor ya me irás encauzando. Eso suena espectacular. Tengo muchísimas ganas de ponernos ya a trabajar con eso porque la verdad es que tiene una pinta fantástica. Pero hasta que eso llegue sigues teniendo Citizen, que también está genial. O sea que... Todavía nos quedan unos cuantos compañeros por presentar. No va a haber falta de podcast. Rosa, muchas gracias por venir a Binarios. Si te quieren seguir en Twitter eres @ptcin, con Z. Exacto. Un abrazo. Nos escuchamos la semana que viene con otros invitados. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, ahora en una sección que hemos rebautizado como Pixel, podéis leerme en la web de este programa que es binarios.fm y podéis escucharme pues todas las semanas aquí en Binarios. Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts. Habéis estado escuchando a Rosa Jiménez Cano en este capítulo, que es la presentadora del podcast Citizen, un podcast de The Venture City. Ya habéis escuchado parte de la filosofía que hay detrás. Pero tenemos muchísimos otros podcasts. Esta semana, de hecho, hemos lanzado uno nuevo, se llama Bitácoras. Yo os lo recomiendo ahora en cuanto acabe este podcast, dadle a stop, iros ahora mismo a vuestro cliente de podcast o a cuonda.com y buscad ahí Citizen y Bitácoras y suscribiros a los dos, que ya veréis que os va a gustar. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.